los organizadores, perdón, porque estuvo espectacular. Y ahora vamos a salir un poquito de el fútbol como tal para empaparnos con la historia de Colo Colo. Porque tengo un invitado que tiene un currículum que es tremendo y ya lo están viendo en pantalla. Yoyo Salfate, ya voy a contar un poquito más detalles de él, pero primero te saludo. Por fin se dio la entrevista, estábamos hace meses que la íbamos a hacer con Yoyo, se metió ahí Rodrigo Valenzuela, hizo las gestiones correctas y por fin se dio. Yoyo, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto tenerte acá en Dale Albo AM, el matinal de los colocolinos. Buenos días, Edson. Empezando acá la semana en blanco y negro, por fin se dio, ya estamos acá, así que nada, muy agradecido por la invitación en este momento tan especial para el club. La gente se va a preguntar quién es Yoyo Salfate y yo les voy a mostrar algo para que vayan entendiendo. Miren lo que es esta maravilla. Invicto, de Yoyo Salfate, una historia contada en cómics que además tiene una cercanía familiar, ya tú nos vas a ir contando, pero es particular porque Yoyo tiene un tremendo currículum, no lo puede leer, lo voy a leer textual acá que aparece en la presentación del libro. Mauricio Salfate, un inquieto artista chileno, creador de recordados cómics y personajes con una obra que cruza desde la multimedia al tradicional papel. Diseñador teatral de la Universidad de Chile, ha sido director de arte, videojuegos, películas y series con más de 20 años de experiencia. Un artista vigente que ha participado también en el desarrollo gráfico en diferentes formatos, como cine, televisión, contenidos para internet y de portadas para medios históricos chilenos de renombre, como Trauco Bandido, Hoy, Apsi y Cauce. Así como para Totem en España y Fierro en Argentina. Ha desarrollado también proyectos gráficos para el afamado Media Lab del MIT y otros pedagógicos multimedia para universidades. Cuenta con un lugar destacado en la creación de iconografía pop del Chile de los 90, tras su participación en proyectos como la revista Trauco o los audiovisuales. Esto fue muy entretenido en su momento y un experimento casi en Chile. Papelucho, Mampato, Condorito y otras como Capo Animados o el recordado álbum Basuritas. Ese es un archivo de colección. El Basurita era algo extraordinario. Este es Santiago Salfate, pero que hoy se acerca a Colo Colo por una historia familiar que quiero que la cuentes tú mismo. ¿Qué tiene que ver Yoyo Salfate con esto? Con el invicto que se realizó este maravilloso proyecto. Mira, Albo Lectura hizo una crítica del cómics, que le agradezco mucho. Es como el experto de libros del club, ¿no? El club tiene como Sí, experto es en cada. increíble lo que hace Albo Lectura. Y él decía que no era un libro solo para colocolinos y que no era solo un libro de fútbol, ¿ya? ¿Por qué? Porque Invicto es mi padre. El libro es la historia de por qué mi padre se llegó a llamar Invicto. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es la vida de mi abuelo. Mi abuelo fue capitán del Colo-Colo del 41, el Colo-Colo Invicto, el Colo-Colo del Oso Platco. Entonces tiene que ver con una historia, una apuesta que hace él, que ahí les dejo leer el libro. Pero es un libro biográfico, es toda la vida de él, desde que decide irse de Atacama y bajar hacia el puerto, hacia Iquique, hacia la tierra de campeones. Y ahí conoce a los ingleses y empieza a jugar fútbol. Y resulta que tiene una capacidad tremenda para el fútbol. Al poco tiempo viene a jugar en la selección de Iquique contra Colo Colo y Colo Colo lo ficha. Y de ahí empieza a jugar súper joven por más de una década, saca varios campeonatos con Colo Colo, pero yo creo que la temporada más memorable es esta, la del 41, ¿no? La del Colo Colo invicto. Invicto que mantiene hasta la fecha. Y que no sé si en la historia se va a volver a repetir. Uno como colocolino dice, ojalá, pero ser campeones invictos en el fútbol actual y en el fútbol de siempre es un imposible si el ganar siempre prácticamente no existe.
Mi primera pregunta, yo hice, o sea, tenía harto que ver el libro con las historias de mi abuelo y con esa época. A mí me encanta la historia y ese periodo histórico es muy, muy entretenido, ¿no? Es muy, muy nostálgico. Los autos, los trenes, el salitre, Sí, los corridos, el inicio de la modernidad. Y el inicio un poco del campeonato, del fútbol moderno, Platco trae esta otra forma de jugar que es la MW, en que ya el fútbol se vuelve más táctico, más ordenado. Ya antes era como puro talento nomás, y estaba medio mezclado con las carreras de caballo, el boxeo, las peleas de gallo, era todo como un poco lo mismo, ¿no? Pero en este punto, en el 40, ya empieza a transformarse en algo mucho más serio y más profesional. Entonces es un periodo súper bonito y que tiene dificultades también. Empieza la guerra, es la gran crisis, la gran recesión. Entonces también me parecía interesante como rescatar eso y tratar de conectarlo con ahora, ¿no? Con el vínculo del tiempo, ¿no? En la recesión, por ejemplo, se parece bastante. En esa época no había una revolución digital como ahora, pero estaba la revolución de la radiofonía, no, que increíble. ahora se nos cruza, ¿no? Mi abuela trabajaba en la RCA Víctor. Entonces estaba metida en estas transmisiones en vivo que hacían en las musicales con la orquesta, en los radioteatros. Es curioso que ahora al final igual estamos como en un medio radial, ¿no? Vale algo igual. Absolutamente. Te veo ahí en esa cabina y no deja de ser radiofonía digital, por así decirlo. Entonces todo eso tiene que ver con la historia, todo eso se mezcla y que tiene que ver con Colo Colo. Colo Colo, estamos todos súper preocupados del primer equipo. Yo creo que cuando uno evalúa cómo le está yendo al equipo según las expectativas, y la expectativa este año es ganar la Libertadores. Yo creo que Claro. no podemos estar con cobardía. Eso es lo que se habló públicamente y lo que se propuso. Y claro, se ve difícil. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que no es imposible un invicto. Ya, Mira, cuando yo hice la investigación, ¿sabéis con qué tenía que ver? Con una revolución táctica con el... Yo creo que si llega un entrenador a este equipo cualquiera que es capaz de plantar una revolución táctica, ahora acaban de cambiar las reglas, cosa que también ocurrió en esa época. La MW tiene mucho que ver con el offside, con claro. manejar la La línea de fondo, línea. con el half police, con el contraataque. Por eso necesitaban tener mucha más capacidad física, porque eran jugadores que recorrían la cancha, ¿no? Y que jugaban muchos roles por primera vez. Antes era más el fútbol del lauchero, era otra historia. La Entonces, denominación que existía. dar estas condiciones no es imposible un invicto. Yo creo que no va a ser este año, sin lugar a dudas, Claro. ya no fue, Ya no fue. pero es posible. En ese sentido, lo que hablabas un poco tú antes de que yo entrara, la defensa en Colo Colo fue muy importante. Mi abuelo era capitán y era defensa y Platco era Claro. arquero. Entonces la visión que ellos tenían del fútbol era desde ahí. Y Colo Colo ya en su primer himno habla de lo potente que había sido su defensa en la gira a Europa, ¿no? Que no había sido muy goleadora, pero sí habían tenido muy buenos resultados en defensa. Entonces eso explica ese invicto, el traer este nuevo sistema y yo creo que Camus con mi abuelo forman también ahí una pared que dura mucho, mucho, mucho. Es tan así que en una historia que se repite en el fútbol chileno, cuando ya está mayor, el club presciende de él y él se va a Green Cross, si mal A no Green recuerdo, Cross. Sí. y sigue campeón con Green Cross. O sea, eso te habla un poco de lo que le pasa a Colo Colo también ahora. Igual como para poder ser invicto, yo creo que tiene que haber una revolución técnica, los jugadores son súper decisivos. Basta cambiar un par de piezas, que algo que está funcionando ahí ya no esté y se cae. Es Ese Colo increíble. Colo le fue súper bien por toda la década hasta que se desarmó. Bueno, fue la revolución de Plat como se habló. Quiero centrarme porque yo lo pasé muy bien leyendo Invicto. Porque además, a ver,
mi papá se crió en el norte y vivió en Santiago Humberston, entonces tengo una conexión con la salitrera que cuando veía cada una de las páginas me generaba un grado de emoción, un grado de cercanía, que se junta el vínculo de Colo Colo con el del padre, termina siendo maravilloso, maravilloso. Y hay cosas que apunté que me gustaron mucho. Primero, se marca lo que es la vida en el norte, que es potente, y de la forma de trabajar de la época, de la explotación de cierta manera que existía en el proceso del libro. Se empieza a hablar de los sindicatos que aparecieron en el Salitre, una cuestión, mencionaste lo de la radio. Tú llevas parte de la historia también del deporte nacional porque aparecen unas portadas donde aparecen noticias, no sé, de Manuel Plaza, por ejemplo. En otro momento ya más avanzado del libro mencionan los carretes de los futbolistas, que es algo que también siempre existió. Después llega al matrimonio de tu abuelo, lo del nombre que ya nos vamos a detener más adelante de nuevo de tu papá, la revolución de Platco. E inclusive le hiciste varios guiños a la historia que me gustaron, porque en una de las páginas aparece el Fuerte Colo Colo, que es el primer himno que se grabó de Colo Colo de cierta manera, aparece reflejado. Y eso es muy bonito porque no cualquier persona que lee el libro se va a dar cuenta de qué es el himno. Y eso es súper importante. Le hiciste dos veces, si mal no recuerdo, guiño a Marcelo Bielsa, que uno dice, tal vez no es parte de esta historia, pero aparecen frases de Bielsa marcadas. ¿Hay algún grado de admiración ahí hacia el técnico rosarino? Para mí, total, total. O sea, un poco el mismo razonamiento que veníamos haciendo. Carlitos Caselli tuvo la gentileza enorme de acompañarme en el lanzamiento del libro en Viña, el ídolo máximo, rey del metro cuadrado. Y en la presentación él dijo, yo soy admirador de David Arellano, profesor y primer rebelde del fútbol. Y yo también soy rebelde, dijo. Y eso tiene que ver con la revolución de Carlito. Y si hay rebelde, Bielsa bueno, se ganó el apelativo de loco. Absolutamente. Así de rebelde era. Y un revolucionario. Tú mencionaste... Para mí tiene que ver con eso, tiene que ver con una visión del fútbol como lo que tú estabas hablando, como algo un poco más grande, que recoge más cosas, que reflejo de una sociedad. No es casual que se den en los mundiales, por ejemplo, estos vínculos muy asociados al desarrollo social de los países, de los resultados que obtienen, a las generaciones, etcétera. O sea, para mí esta historia, porque ahora estoy escribiendo otro libro, es una excusa para recoger la historia, para recoger nuestra historia, la historia de mi familia, la historia de todas las familias. A ti te resonó este lado del norte. Carlitos me hablaba de los ferroviarios, ¿no? Su papá era ferroviario, entonces a él todo el tema del tren le había pegado muy fuerte. Mi papá también es ferroviario, entonces también doblemente me pega por todos lados. Hay lugares en el libro que yo creo que aparecen retratados también. Santiago, Valparaíso, Iquique, evidentemente, el norte, los trenes, hay todo un estudio, todo eso tiene que ver con... Los primeros aviones, tú lo marcas en el libro también, los primeros vuelos. Es el avión que ocupaba la Chile en esa época, que creo que tenía como 3 nomás, y volaba por aquí cerca. Y claro, tiene que ver con eso. Ahora estoy relatando la época del Mundial. Estoy haciendo un libro del Mundial, y es lo mismo, te encontrás con el inicio del rock and roll, con todo un montón de revoluciones. Siguen un poco las mismas peleas que están hasta el día de hoy. Hay muchas cosas todavía por lograr. Y la presencia de estos clubes, ¿no? A mí me parece muy lindo eso. Ruminón lo decía también, el club no es el primer equipo. Yo creo que es lo más importante. Estamos con cosas. Es lo que nos mueve, nuestros estados de ánimo dependen de eso, pero sí, obvio. En torno se generan muchas cosas. Yo creo cada vez más el femenino también y las otras ramas, básquetbol impresionante como está agarrando. Pero es el club social. Yo creo que en el centenario a mí lo que más me gustaría destacar es esto que habló Carlito. Este es un club de profesores normalistas que está en permanente luto y que tiene un cacique indígena en su escudo.
Eso no es cualquier hueá, compañero. Entonces hay que hacerse como cargo de eso y yo creo que eso es lo que hay que conservar. El primer equipo podrá subir, ganar o empatar porque no pierde nunca, pero tenemos que preservar ese equipo, es eso en el equipo y yo creo que en el país, o sea, el Colo-Colo Chile también no es poco decir, ¿ya? Y en ese sentido, pucha, ojalá se vaya pasando hacia una época quizá un poco más luminosa, sobre todo en el club social. En algún minuto ya van a terminar también las concesiones. Claro. Todo esto para responder a tu pregunta del invicto, no. Yo creo que la historia es larga y las vueltas son muchas y no hay que perder la esperanza, pero también sería lindo que ese invicto lo conserve el equipo de mi abuelo por siempre. Claro, queda en la historia para siempre. Oye, yo, y empaparse en la historia de tu abuelo, porque hay una narrativa que la escuchaste eh, en primera persona, sin duda, pero yo desconocía la historia de Santiago Salfate. Y es tremenda, porque es una niñez muy dura, extremadamente dura. Es escapar de capítulos casi de violencia, donde lo pasaba muy mal, y es ir a buscar, es un revolucionario total. O sea, cuando hemos mencionado acá la palabra revolución, él se escapa, va a buscar nuevos horizontes, es una persona muy desafiante también, porque como que no le tiene miedo a ningún desafío. Yo estoy dispuesto a trabajar en la minería, no, es que tú eres un cabro chico, te tenés que ir a la pesca y voy a la pesca y termino siendo capitán, como aparece en el libro, pero es una historia extremadamente sufrida, extremadamente llena de sacrificio, también por otro lado llena de convicción de decir yo voy a ser el mejor, yo voy a ser capitán, yo voy a llegar. Cuéntale eso, porque la gente, estamos hablando del año 41. Bueno, Hoy hay gente que no sabe quién es Santiago Salfate, entonces para que sí, lo sí, sí. puedas narrar, qué mejor que tú. Mi abuelo fue huérfano y un poco lo mismo, la historia de mi abuelo es la historia de de muchas familias, ¿no? De muchas historias en el Chile. Mucha gente en esa época era huérfano. Por la guerra, fue la matanza de Iquique, etcétera, etcétera, ¿no? Ni siquiera sé muy bien por qué fue huérfano, pero a mí lo que más me llamaba la atención de esa historia era precisamente que no es una historia de sufrimiento, que no es una historia de sacrificio, en el sentido que él tenía una visión súper optimista de la vida. Man. Él me contaba todo esto como una aventura, como yo traté de dibujarlo, ¿no? Yo una vez le pregunté a él, le dije, el fútbol no es justo, ¿cachai? No siempre gana el que juega mejor. ¿Cachai? Siempre, a veces hay goles en que es por suerte, ¿cachai? Entonces él me dijo que eso se llamaba suerte de campeón y que de eso se trataba, que a cierto nivel todos los equipos eran igual de buenos. Él me decía, cuando llegan al mundial son todos igual de buenos. Y el nivel de exigencia es el máximo. Y el que gana, me dijo, es el que tiene suerte de campeón. Y eso es lo que se premia. Por eso se les da una rama de olivo, ¿no? Porque los dioses lo escogieron. Y por eso los futbolistas son tan caballeros también, ¿cachai? Por Wow. eso siempre andan buscando esa suerte de campeón, ¿no? Esta cosa que no se cambian el zapato, que entran y salen por donde mismo, la mufa, etcétera, ¿no? Eso está súper arraigado en el fútbol. Cancha es una palabra aymara, que significa plaza, ¿no? Donde se juntaba la gente en el pueblo. Oye, Cancha. perdón que te Entonces interrumpa. hay mucha implicancia en el juego. Perdón que te interrumpa porque encontré maravilloso, a propósito que mencionaste que cancha era una palabra aymara, hiciste un glosario al final del libro que es espectacular, que te, que te menciona la fauna marina, la fauna terrestre que existía en el norte, la cultura andina, terminologías que son notables, lo que eran las fichas, por ejemplo, porque estamos hablando de la salitrera, dice ficha, sistema de pago utilizado en las oficinas salitreras en lugar de dinero. Definición, huelga, protesta de los trabajadores por mejores condiciones laborales o salariales. Cultura andina, dice Aymara, grupo étnico originario de la región andina, conocida por su rica cultura, lengua propia entre 1580 a.C. y en 1172 después. Existió la nación Tiwanaku, regida por sus antepasados. O sea,
tú nos llevas a la historia del rock, de cierta manera, de la radio, de los trenes, de los aviones, de las salitreras, de los sindicatos, y nos haces un recorrido histórico. Aparece una imagen, ya estoy, perdón, hojeando el libro, aparece una imagen de Cienfuegos 41 en cómics que es maravillosa. Mira, yo ahí les muestro el libro porque de verdad está muy bien hecho. Ahí en esta parte, la historia de amor de tu abuelo con tu abuela, cómo se conocen de cierta manera. Acá está lo futbolístico, los goles, etcétera. Eh, Está muy, muy bien logrado. O sea, tú quisiste plasmar algo más que una historia de fútbol. Y lo dijiste en un inicio, es mucho más potente que eso. Y acá yo planteo algo que me gusta mucho, que no sé si lo pensaste, pero se da. Porque lamentablemente Chile es un país muy carente de lectura, muy carente. Y fue un país muy letrado años atrás, hasta los 70 aproximadamente. Bueno, después vinieron unos que quemaron los libros, pero esa es otra historia. Pero este tipo de libros, a mí me parece que tú se lo entregas a un joven, se lo entregas a un niño que nunca ha leído, y dice, wow, qué entretenido leer, wow, que me puedo enterar de cosas. Creo que es una de las grandes herramientas que entrega el fútbol. Porque, no sé, el otro día salió a la venta la camiseta que costaba 70 lucas, ayer fui al estadio y todo el mundo andaba con la camiseta. O con un polerón que costaba 100 lucas y todo el mundo andaba con el polerón. Porque lo que tiene que ver con el fútbol, la gente quiere acceder a todo eso. Y cuando hay un libro y que se narra de tan buena manera la historia, creo que tiene un impacto social que es más grande inclusive. Bueno, lo que busqué, como hemos venido un poco hablando, el libro tiene pretensiones educativas. Yo vengo de la escuela de Don Témolo, del Mampato. Entonces, para mí las dos cosas van juntas y es lo más entretenido al mismo tiempo. El libro lo leen en 10 minutos, en una hora y se entretienen un montón, pero hay un montón de información ahí que te va dando vuelta, que te deja como puertitas que podés ir abriendo, que podés ir investigando después más en profundidad. Los invito a todos a leerlo. Está en la librería, se puede comprar online en Planeta de Libros. Y como tú dices, cuesta lo que cuesta una entrada al estadio, por un partido más o menos. Pero, y por ejemplo, ahí en esta que cabrera dice, lo pueden leer los niños, lo pueden leer los grandes, los abuelos se acuerdan de cosas, los niños se enteran de otros. Lo que tú contabas, yo empiezo esta historia porque me encontraba las fichas y le decía a mi abuelo, oye, estas fichas son para jugar, ¿qué juego? Y ahí él me contaba, no, esas fichas son para comprar una pulpería. ¿Y qué es una pulpería, abuelo? Bla, 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 bla. Y así yo me fui enterando de todo. en un momento aparece el cine y como que el niño no podía entender lo que era el cine, se hace una mezcla con que eso puede ser brujería, no sé, unas cuestiones que llaman mucho la atención. Y claro, mi papá cuando vivía en Humberston y estaba el teatro decía que él iba a hacer aseo al cine para poder ver las películas, De porque hecho, veía los películas abuelos como loco. no iban al cine, iban al biógrafo. Claro, claro, claro. La terminología de la época. A mí una de las cosas que recato en el libro y que más me interesaba conservar, al final esto queda, ya, o sea, en 10 años más el libro va a estar ahí, nosotros quizás no vamos a estar, pero va a estar el relato preservado, y para mí eso era muy importante. Entonces, toda esa forma de hablar que tenían los viejos, el por la chita, por la mona, caramba, había toda una terminología muy rica, que algo de eso ha quedado. El crack, por ejemplo, volvió, que se dejó de usar por mucho tiempo y hoy día los cabros lo usan todo el rato, ¿no? Mi abuelo me hablaba mucho del crack. Para él era muy importante, ¿no? Y que tiene que ver con esta visión también como integral, ¿no? Como Carlitos Caselli, un crack, ¿cachai? Dentro, fuera de la cancha, como persona pública, como en su comportamiento, una persona que trasciende lo que hace en la cancha. Entonces, yo creo que todos esos valores son muy lindos y que tienen mucho que ver con Colo-Colo y con Chile. Yo creo que es verdad que es un libro que no es solo para Colo-Colino en ningún caso, digamos. Lo que es muy llamativo, yo siempre lo cuento como anécdota, por ejemplo, yo me llamo Edson por Pelé, ¿ya?
mi mamá me iba a poner otro nombre. Y cuando mi papá va al registro civil, va él y me escribe como Edson Elías Figueroa. Es una locura. Mi viejo está loco. Bueno, Pero se tu cruza abuelo, o sea, tu historia papá se libre. llama. No podemos hablar de eso porque ya empezamos a spoilear, a contar el final. Claro. Pero es bien parecida a la historia de mi padre. En el libro hay una foto con Pelé que se sacan en la Es que es piscina. maravillosa. La Sí, vamos a mostrar. sí, La que vamos a mostrar. Pelé se lesiona y no puede jugar. Entonces se dedica a Mira, huevear por Santiago y en una de esas se encuentra con mi padre y con mi tía en la piscina. Ahí está ahí arriba la está foto del el Colo-Colo equipo. 31 con Platco y arriba y abajo la foto que hablábamos. Con el más grande, con el otro Edson. El de verdad. Oye, cuenta la historia de esta foto, porque algo mencionaste recién, cómo la conseguiste, cómo Esa es nació. la piscina Tupahue. El de abajo es otro jugador de Brasil que no me recuerdo el nombre en este momento. Y al parecer le piden a mi papá que lo acompañe. Él se lesiona y queda fuera del campeonato, ¿no? Y ahí van a la piscina Tupahue y se sacan una foto. La de abajo en la esquina es mi tía Mercedes, que es la que me mete a mí en los cómics, en este embrollo. Oye, pero increíble. Pelé tenía calugas, o sea, para marcar la diferencia, porque tú decís, se dedicó a lesear después y todo, pero era un tipo con un físico para la época maravilloso. Mira, No yo sé si has visto al Tigres Socarrás, que era el delantero del Colo-Colo el 41. El otro día estuve viendo una foto. Impresionante, una máquina. El man parece boxeador. El fútbol era súper rudo en esa época. Era bien parecido al rugby, ¿no? Hasta la claro, batalla de Santiago. ¿no? No había Y, tarjeta. o sea, tuvieron que llegar las tarjetas porque se daban de una manera. Acá, mira, una portada de una revista Estadio, que Exacto. también, Esa es la portada del 41, de hecho. que es, la revista Estadio es parte de la cultura deportiva de este país. O sea, creo que es algo, estamos hablando del centenario de Colo Colo. ¿Cuántas veces nos tenemos que remontar a la revista Estadio para construir las historias que pasaron en la época? Entonces no dejaste nada al azar en este libro. Es que se cruza todo. Una de las cosas importantes que pasa es que sale la revista Estadio y empieza la radio a transmitir los partidos. Entonces el fútbol se transforma en contenido y el hablar de fútbol, como estamos haciendo ahora, también. Entonces empieza el análisis futbolístico, lo que te contaba un poco antes, ya no son carreras de caballo, ya no son peleas de gallo, ya es una cosa más compleja, ¿no? Que requiere cierta inteligencia, empiezan a llegar estos europeos con las técnicas nuevas y se empieza a configurar de otra forma el espectáculo. De ahí nace el crack, el crack es, ¿por qué es crack? Porque se tiene que hacer fotos, porque tiene que dar entrevistas, porque empieza a asumir otro rol social, empieza a firmar autógrafos, se empieza a configurar como otro personaje dentro de la sociedad. Oye, estamos generando mucha expectativa, que la gente lea este libro. Sabes que yo siento que tú lo dijiste, obviamente el colocolino lo va a absorber de una manera distinta, pero es para todo tipo de público y es completamente disfrutable. Este tú te lo leí en 20 minutos, en 20 minutos, y te lo devoráis, porque te dan ganas, está muy bien realizado. Yo de verdad, yo partí leyendo tu currículum para que la gente te conozca, porque tú eres muy conocido en un ambiente, pero en el ambiente del fútbol tal vez no tanto. Y lo que lograste en este trabajo de verdad está buenísimo. Está buenísimo. Y yo hago una invitación abierta que es un tremendo regalo. Así como quieren tener piezas de colección del centenario, esta es una más. Esta es una más. No es casualidad que lo lance en el año del centenario, imagino. Bueno, ese fue el genio de mi editor. Yo el libro lo terminé el año pasado, pero él prefirió esperar y ha sido genial también. O sea, ha sido súper lindo el vínculo con la barra. Ahora para el 19 le hice un pendón grandote a la garra, que ahí la van a Mira, montar. Le hice ilustraciones para el museo abierto también, que están allá. Hay una súper linda del King, hay otras de Paredes. Nada, ha sido una celebración con todo, así que genial.
Bueno, yo, un gusto haberte tenido acá. Vamos a seguir hablando del libro en el resto de los programas porque vas a hacer historia pura de Colo Colo. Y ojalá nos encontremos por ahí en alguna actividad del centenario, estas barriales que se están haciendo en las distintas De todas comunas. maneras, Por de ahí hecho, vamos a estar. los dejo invitados para el 18. En la ¿Ya? puerta del estadio va a ser la feria cultural y ahí vamos a estar firmando libros y dedicando. Así que también es un muy buen momento para vincularse con Invicto, para que conversemos, para que me cuenten también sus historias. Oye, lo último. ¿Cuánto orgullo significa que tu apellido, el nombre de tu padre, pero principalmente la historia de tu abuelo, sea parte de la historia más rica de la institución, tal vez, de lo que yo lo defino así, de la institución civil más grande de este país, que es Colo Colo? Imagino que hay un grado de orgullo gigantesco. Para mí es imborrable el recuerdo cuando mi papá me lleva por primera vez al estadio, ¿no? En esa época no nos vinculamos tanto con nuestros padres. Y me toca la suerte de estar en ese partido histórico en que Caselli se mete al arco y mete el gol hasta el fondo, ¿no? Y todo el estadio se para y le grita, se pasó como por 15 minutos. Cuando lancé el libro, que estuviera Carlos Caselli, que estuviera mi padre, fue como un vórtice en el año del centenario. ¿Qué te puedo decir? Por el corazón lleno. Qué bien, qué bien. Felicitaciones, yo y vuelvo a decir, es un tremendo aporte educativo para la gente. Así que felicitaciones por el tremendo trabajo. Nos veremos por ahí. Se dio la entrevista por fin. Gracias, Yoyo. Gracias, muchas gracias a ustedes y nada, aguante Colo, invicto en todas las librerías. Ahí está. Yoyo Salfate contándonos esta tremenda historia también de un libro que de verdad, no porque lo haya entrevistado, está maravilloso. De hecho, a mí se me había olvidado, no se lo había bajado a mi papá. Ahora termina el programa y se lo lleva a mi viejo para que lo lea. Jacqueline del Carmen Ursúa, maravilloso. Yo creo que la gente tiene que sentir esto de ser feliz con Colo Colo, pierdo, gane siempre. Siempre.